Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí reunidos en la casa. Bueno, la casa está reunida en este local. Amén. La casa del Señor. Así que sean todos y todas bienvenidas como familia, como miembros del cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo nos regocijamos en él. Así que en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un tema que hemos llamado la adecuada alimentación del Espíritu. La adecuada alimentación del Espíritu. Vamos a tener una lectura inicial en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 25. Juan 6, 25 en adelante. La adecuada alimentación del Espíritu. La adecuada alimentación del Espíritu. Este tema esencialmente para viejos creyentes y muy importante también para nuevos creyentes. Un tema necesario en tiempos de tanto afán y de tanto estrés y de tanto corre-corre. Las personas se ocupan de todo, pero no muy comúnmente de Dios. Y bueno, queremos llamar o traer a colación una reflexión a mí mismo, a cada uno de ustedes, a que sea algo que tiene valor en este mundo, sea algo importante en este mundo, es nuestra relación con el Señor, nuestra salvación. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás pasa, pero va a depender mucho de cómo esté tu relación con el Señor, en qué estado cruces cuando pases de este mundo a la eternidad. Amén. Y bueno, queremos irnos en esa tesitura para nuevos creyentes y para creyentes no muy nuevos y para creyentes viejitos, para todos. Este es un consejo más bien a nivel general. Dice la palabra: al lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias, Señor, por tus palabras eternas, perfectas, vivas, que son las mismas ayer, hoy y para siempre, que son pan, que son agua, que son espíritu, que son vida, que son enseñanza, que son mandamientos, que son lámparas para guiar nuestros caminos en un mundo espiritualmente muerto, esclavo del pecado, con una sentencia a cuesta y rumbo a una condenación eterna. Señor, te pedimos que como cristianos nos ayudes a vivir como lumbreras en un mundo en tinieblas. Tú mismo, cuando viniste al mundo, dijiste, en primer lugar tú dijiste: yo soy la luz del mundo. Pero luego dijiste: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en lo alto para que todos la vean. Dios, en este día aquí estamos. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Continuamos agradeciendo y dando gracias al Señor por la gran oportunidad que nos da de poder estar aquí juntos en esta mañana. Quiero introducir este tema, hermanos, reconociendo algo. El nuevo nacimiento trae al espíritu muerto del hombre la vida de Dios.
El nuevo nacimiento trae al espíritu muerto del ser humano la vida de Dios. Esta es la razón por la cual cuando aquel reconocido judío llamado Nicodemo vino a Jesús en la noche, después que Jesús había terminado su jornada ministerial, había hecho señales, milagros, y bueno, gran multitud solía seguirle, pero ya en las tardecitas, en las noches, los discípulos se solían poner como guardas, para que ya a esa hora, pues nadie lo fuera a molestar y el Señor tuviera un descanso. Sin embargo, este hombre llamado Nicodemo no era otro más del grupo. Era un hombre con cierta hegemonía, con cierto nivel social. Era un hombre reconocido, era un maestro fariseo. O sea, estaba frío con los fariseos y posiblemente también frío con los saduceos y estaba frío con las autoridades romanas. El tipo tenía conexión. Llega de noche. Él pudo haber llegado de día. Jesús andaba abiertamente a la luz del día, él sanaba, él predicaba, él hacía todo. Él estaba abierto. Pero como sabemos, hermanos queridos, uno de los problemas que tenían las sectas religiosas de los tiempos de Jesús, cuando hablo de sectas religiosas, las principales en ese tiempo eran el fariseísmo, o sea, los fariseos, que era una secta religiosa. También estaban los saduceos. Los fariseos tenían el alcance popular. Era la gente que tocaban al pueblo con sus prácticas religiosas. Los saduceos tocaban la labor social alta. Los saduceos estaban compuestos por los religiosos de alta alcurnia. Los ricos, ¿verdad? Y entre esos, bueno, es posible que estaba este hombre Nicodemo. Y esa gente tenía vergüenza de acercarse a Jesús. Porque para ellos Jesús no era el profeta. Para ellos Jesús no era el Mesías de Israel, como el Señor se presentaba. Él no era el Hijo de Dios, sino que para ellos él era otro hombre más. Sin embargo, había en Nicodemo una curiosidad, porque las señales que Jesús hacía eran evidentes. Por ahí aparte, cuando él hablaba con autoridad. Y muchas personas decían lo siguiente: nunca ha hablado hombre alguno así. En algunas citas bíblicas, en algunos momentos, los fariseos y la guardia del templo, en cierto momento mandaron a buscar preso a Jesús para que se lo llevaran y lo trajeran al templo para interrogarlo. Pero los alguaciles que fueron a buscar a Jesús, cuando llegaron a la reunión, se quedaron encantados. Ellos, en vez de entrar con violencia y arrastrar a Jesús y llevárselo, se sentaron. Ellos estaban escuchando sus palabras y cada palabra que el Señor hablaba tocaba fibras profundas de su alma. Ellos se sentaron a escuchar y se tiraron el sermón entero. El sermón entero. Al final se fueron. No metieron preso al Señor, se fueron. Cuando llegaron a donde los fariseos le preguntan: ¿y dónde está el hombre? Y ellos le contestaron a los fariseos y a los escribas: jamás ha hablado hombre como este hombre. Jamás. Y bueno, ellos le dijeron: ¿acaso se habrán convertido también ustedes? Pero hermano, las palabras del Señor Jesús eran las palabras de Dios. Este hombre Jesús no era un hombre común como el resto de los seres humanos, pues Juan 1:4 declara: en él estaba la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando las mujeres de aquellos tiempos, de diferentes estratos sociales, cuando los hombres de diferentes estratos sociales tenían contacto con Jesús, ellos estaban en contacto con la vida. Créame, Israel estaba saturado de religiones. Había muchas sectas religiosas. Reitero, las tres principales eran los fariseos, los saduceos, los exenios. También estaban los gnósticos en ese tiempo, y había mucha proliferación religiosa. Y la gente estaba acostumbrada a rozarse con la estructura religiosa, porque el religioso tiene una práctica, y es que dice y no hace. El religioso aparenta, pero no es. El religioso tiene un discurso, una retórica que usted cuando lo oye dice: no, pues este tipo es tremendo, es la última Coca-Cola en el desierto. Pero cuando lo ves en su estilo de vida, tú dices: lo que te dice no corrobora con lo que hace. Hay una desintegración allí.
Pero en Jesús lo que él decía era coherente con lo que vivía. Y cuando la gente tenía contacto con Jesús, sentía que estaba frente a alguien que los amaba a pesar de sus defectos. Los comprendía a pesar de sus errores. No los juzgaba a pesar de sus pecados. Si recordamos a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ustedes lo han leído. Ella fue traída por los escribas y por los fariseos delante de Jesús. Toman a esta mujer porque, bueno, estaba cometiendo pecado. ¿Qué pecado? Bueno, estaba cometiendo adulterio. Fue sorprendida. No hubo un comentario, fue sorprendida en el acto, aparentemente, según la narrativa, fue sorprendida en el acto. Y bueno, según la ley de Moisés, eso decía que ese tipo de mujer tenía que ser apedreada hasta la muerte. ¿Saben ustedes cómo se llama ese método de muerte, de apedreada? Se le llamaba, anote, lapidación. Lapidación. Era el método más humillante y más terrible que usaban los judíos para matar a una persona. Cuando ellos lapidaban a alguien, era de los bajos niveles, gente que ya no tenía otro nivel de misericordia, había que matar. Y bueno, la ley de Moisés contemplaba esto. Alguien dirá, pastor, ¿y por qué la ley de Moisés contemplaba la muerte? No es algo extremo, pastor, no debió contemplar que le llamara la atención. Hermanos queridos, quiero advertirle algo. El pecado delante de Dios nunca es visto como lo vemos los seres humanos. Romanos 6:23. ¿Alguien recuerda lo que dice? La paga del pecado es el consejo. Y después del consejo, la orientación. Y después de la orientación, dale una segunda oportunidad hasta la tercera. ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado es... Entonces no me mida a Dios a su nivel. No coloquemos a Dios al nivel nuestro. Nuestro nivel soslayado, ni siquiera podemos identificar nuestro propio pecado. Mucho menos lo de otro. Tenemos problemas serios. Somos ciegos. Pero para Dios el pecado, hemos enseñado muchas veces que el pecado para Dios es de naturaleza capital. Es de naturaleza capital. Quiere decir que todo pecado delante de Dios se paga con la muerte. ¿Qué pasó cuando el diablo pecó en el cielo? Hubo una segunda oportunidad de arrepentirse. Salió algún ángel del tercer cielo a morir por los ángeles caídos. ¿Vino Cristo a salvar a los ángeles caídos? En el libro de Hebreos la palabra declara, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia, estemos claros en esto, no de Adán, sino dice muy bien, a la descendencia de Abraham. Ciertamente no socorrió a los ángeles, porque para los ángeles no hay socorro. Cuando los ángeles pecaron, cometieron un pecado capital, ¿y cuál fue la sentencia? Inmediatamente muerte, condenación irremisible. Para un ángel no hay un arrepentimiento, no hay un evangelio para los ángeles, No hay un Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los ángeles para que todo ángel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay un Juan 3:16 para los ángeles, no hay un Juan 14:6 para los ángeles, no hay un Juan 3:17, Juan 3:18, Juan 3:19, no hay un mensaje de arrepentimiento para los ángeles. Los ángeles pecaron y por su condición de perfección se entendió en el cielo que su ofensa se pagaba con la muerte. Hermano, y desde entonces la palabra declara, el alma que pecare, esta muere. Y yo quiero que usted se ponga del lado de Dios siempre para contemplar el pecado y no del lado suyo, porque del lado suyo usted va a jugar con el pecado, va a acariciar el pecado, va a hacer clasificaciones de pecado, pecados veniales, pecados menos veniales, pecados no tan veniales y pecados malos. Así somos nosotros los seres humanos. Nos encanta tener mentiras piadosas, mentiras blancas. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar de esas cosas? No, esa fue una mentirita sana. Esa fue una mentirita piadosa. Eso fue un comentario para salir del momento. Fue una acción de supervivencia, conveniencia para salvar la situación. Hermanos, delante de Dios, el pecado, según la Biblia, es definido como la violación al mandamiento de Dios. Todo pecado es una violación a la ley de Dios y se paga entonces con la muerte.
Desde entonces, desde la caída, todos los seres humanos están muertos delante de Dios, sin excepción. La humanidad es un género que corresponde a una estirpe caída. Ahora, por la misericordia de Dios, y porque Dios tenía un plan desde antes de la concepción del mundo con respecto al hombre, se liberó desde el cielo un salvoconducto para rescatar y buscar lo que se había perdido entre los hombres. Por lo tanto, hay un Juan 3:16 para la humanidad. Hay un Juan 3:17 para la humanidad. Hay un Juan 3:18 para la humanidad. Hay un Juan 3:19 para la humanidad. Hay un Juan 6:14 para la humanidad. O sea, hay una salvación disponible para el género humano, a pesar de que también los seres humanos, al igual que los seres espirituales, caímos en el mismo estado de rebelión contra Dios. Entonces el pecado delante de Dios es la violación al mandamiento divino. Por lo tanto, el pecado también es una rebelión contra Dios. Todo pecado. Así, hermanos, que si usted es de los creyentes que se acomoda al pecado y, bueno, acaricia sus pecados, y ese pecadito precioso, quédate ahí, que Dios no te vea, agáchate. Que Dios no te vea, que cuando Dios venga yo le doy la cara y yo aparento que todo está bien, pero tú te me quedas ahí, tranquilito, nada va a pasar. Todo estará bien, pecadito, todo estará bien. Hermano, cuando Dios viene y ve el pecado, todo estará bien para el pecado. Todo estará bien para el pecador. Podemos venderle la idea al mundo de que todo está bien, Dios es misericordioso con el pecado, Él pasa por alto el pecado, ¡oh, qué Dios más bueno! Y nos solemos aferrar al tema, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. En esa tesitura y en esa posición hay millones de personas siendo condenadas en el infierno en los otros momentos. Abusaron de la bondad de Dios, pisotearon la justicia de Dios y pensaron que con una simple ida a una iglesia, un día ellos salvarían sus vidas y sus pecados serían perdonados. Quiero insistir, hermanos, en que el pecado no es algo común, ni algo simple, ni algo sencillo. No hay pecado simple, no hay pecados sencillos, no hay pecados veniales, no hay pecados menos veniales. El pecado es una ofensa grave delante de Dios. Por esta razón incitamos a los creyentes a que constantemente estudien la palabra para que a través de la palabra vean la gravedad del pecado siempre. Porque hasta que un cristiano no aprenda a distinguir la gravedad del pecado, nunca aprenderá a comprender la dimensión de lo que Dios ha hecho para salvarlo. Porque no comprendemos lo que es el pecado y tampoco comprendemos adecuadamente lo que es la salvación. Y el precio implícito en esta salvación. ¿Y qué le costó al mismo Dios poder poner a disposición de los seres humanos una oportunidad de arrepentimiento? Quiero decirle que para salvar, Dios no se fundamenta exclusivamente en su bondad y en su amor. Créame, hermano, aunque Juan, el célebre y romántico, Juan 3:16, que lo hemos interpretado como nos ha dado la gana siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos abierto este versículo indiscriminadamente hasta para el diablo. Y si es posible hasta para sus demonios. Vengan todos. Hermanos, la palabra es implícita en declarar, y reitero, queridos hermanos, el pecado cuando entró en escena en el ser humano, trajo al ser humano un elemento que conocemos como la muerte. ¿Dónde estaba la muerte en el principio, en el huerto del Edén? Estaba contenida en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde estaba la vida en el principio? Génesis 2 nos declara que estaba en el árbol de vida, dos árboles. Es interesante que cuando Dios trae al hombre, cuando Dios llega al hombre, cuando Dios crea al hombre, ¿a qué lo expone primero? ¿Al árbol de vida o al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué cree usted? Si usted verá, hermano, Génesis 2, antes de que Dios presentara el árbol del conocimiento del bien y del mal y sus consecuencias, primero presentó al hombre frente al árbol de vida. Era el propósito de Dios que el hombre comiera antes que hiciera. Y en esto consiste la diferencia esencial entre religión y la fe. La religión está constantemente inclinada hacia hacer cosas para alcanzar cosas de Dios, para lograr cosas de Dios, para ganar el favor de Dios. La religión nos dice, bueno, haz muchas obras. De hecho, frecuentemente tengo amigos católicos. Tenemos conflictos a veces. Somos amigos, pero
Cada vez que saco el evangelio tenemos conflicto. Ellos son mis amigos hasta que yo no le hablo del evangelio. Todo está bien. Si saqué el evangelio, ya viene este. ¿Acaso tú no tienes otro tema? ¿No hay otra cosa de que hablar? Porque en cada conversación uno siempre filtra una porción del evangelio. Porque yo entiendo que mi espíritu no puede estar tranquilo frente a un perdido, hijo de las tinieblas, que va rumbo al infierno, no tiene esperanza, y yo muy tranquilo porque el hecho de que yo soy salvo, ya ahora que se vaya al infierno solo, no hay problema. Total. No, hermano, el creyente es una luz del mundo, es una sal de la tierra y está aquí para advertirle al mundo y decirle, estás en peligro, tienes un problema mayúsculo, te enfrentas a un problema que no puede ser solucionado por los hombres. La ira de Dios está en tu contra, tus pecados te arrastran a una condenación eterna. Hay que advertirle al mundo de su condición. Ahora, al mundo no le gusta el evangelio verdadero, al mundo le gusta el evangelio del amor, amor, amor y amor. No hay cosa más romántica que el mundo, hermanos queridos. No vean novelas, por favor, las mujeres. Pártense de eso. Amén. Todo es un amor. Y amorío, y amorío, y amorío. Está bien, hermanos queridos. Hay que amar. Pero vamos a ver el amor desde la perspectiva divina. Amén. La palabra declara que Dios es amor, pero también es fuego que suele consumir. Cuando hablamos de que es fuego que consume, significa que su amor no ciega su justicia. Su amor no ciega su justicia. Y hay un problema, amigo que estás aquí en esta mañana. Tú tienes un problema judicial con la corte divina. Pastor, yo nunca he hecho nada malo ante Dios. No, pastor, porque somos expertos en eso. Agarramos a los presos que como están en el cuartel, por más robadores que sean y por más atracadores, ¿qué es lo que dicen cuando llegan al cuartel? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo no sé por qué me tienen aquí. Pero está el motor que se robó, está la gallina que se robó, está lo que hizo, y ellos también son inocentes. Los seres humanos también solemos presentarnos como inocentes delante del Señor. Pero quiero decirte, amigo que estás aquí, no eres inocente delante del Señor. Tienes un problema judicial de índole infinita con un Dios de índole eterna e infinito. Tienes un problema serio. Pastor, pero cuando yo me creé un problema judicial con la corte divina, bueno, te voy a advertir algo. ¿Tú eres hijo de quién? Bueno, de tu padre y tu madre. ¿Y tu madre y tu padre de quién son hijos? Bueno, de su padre y su madre. ¿Y ellos de qué son hijos? De su padre y de su madre. ¿A dónde llegaremos? Buscando a su padre y su madre. Te aseguro que por más curva que dé la genética, llegaremos a Adán y a Eva. Porque ellos son la representatividad de la humanidad. Un dato interesante. Adán y Eva fueron hechos cabeza federal. El término cabeza federal, ¿qué significa? Significa que son cabeza representante. Adán y Eva, o Adán, porque también debo notar que cuando Dios creó al hombre, les llamó Adán. Y Adán es la especie, el género. Los científicos le pusieron después Homo sapiens. No me gusta el término, porque no somos animales inteligentes. Somos seres humanos muy diferentes a los animales. Estemos claros con esto. Pero el ser humano fue hecho en Adán. Adán es el cabeza federal de toda la humanidad, es el representante de toda la humanidad. Y en Adán, allí, ¿quién estaba con Adán en el momento en que él pecó? ¿Qué piensa usted? Si hablamos en términos de genética, ¿quién estaba con Adán? Toda su generación. O sea, todo el género humano estaba en Adán, porque fue el primero. Entonces, cuando Adán pecó, según la narrativa bíblica, ¿quién pecó con él? Vea Romanos 3:23 y usted se va a dar cuenta. ¿Alguien lo recuerda? Por cuanto todos pecaron, usted dirá, pastor, que no, ese todo no está bien, porque yo no estaba allí. Que digan por cuanto Adán pecó, pero no, la Biblia no lo ubica desde esa perspectiva. La Biblia dice por cuanto todos, porque Adán era la cabeza federal de un linaje, de una generación, de una humanidad. Y lo que él hiciera no solamente iba a afectar a Adán, sino que afectaría a toda su descendencia. Entonces, si tú eres descendiente de Adán, cuando Adán pecó, ¿quién pecó? Bueno, pastor, viéndolo desde ese punto de vista, no lo veas, no, admítelo. Tú eres pecador porque traes una herencia de tu primer padre y de tu primera madre. Pero no solamente Adán y Eva pecaron. Al pecar, se abrieron unos expedientes en los cielos. Usted busca Colosenses 2:14. ¿Alguien lo ha leído? Hay unos decretos contenidos en unas actas. Unos decretos y unas actas. Unas actas que contienen unos decretos, como usted lo quiera ver. Pero lo que le quiero decir es que hay un expediente en el cielo que está cargado contra todo ser humano, hermano. Esto es grave, esto es delicado. Todo ser humano tiene un expediente negro ante la corte divina y me temo que hay algo más.
No solamente hay un expediente, sino que ya se emitió una sentencia. Por tanto, cada ser humano al venir a la tierra tiene unos expedientes, pero aparte de los expedientes ya tiene una sentencia cuesta sobre sí. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, eso solamente para Adán. Quiero decir, hermano, que esa destitución, ese alejamiento de Dios, no es solamente para el primer Adán, sino es para todo el género humano. Desde entonces, todo el género humano, jurídicamente, legalmente, ante la corte divina, tiene un problema terrible. Hay asuntos pendientes tuyos con la ley del cielo. Y si no te lo habían dicho, hoy te lo decimos. Tienes asuntos pendientes con la ley divina, con la corte celestial. Y más te vale que mientras estés respirando sobre esta tierra, se encuentre solución a tu problema. Todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Pero la muerte espiritual no solamente trajo el pecado, no solamente trajo la condenación y la sentencia, sino que trajo la muerte misma al interior del hombre. Entonces el hombre tiene un problema más grave aún. Pecó ante Dios, se levantaron unas actas o unas evidencias en su contra, se emitió en base a esas actas una sentencia, y cuarto, el hombre está muerto ya de por sí. Pastor, yo no puedo estar muerto si estoy más vivo que míreme, pastor, cómo estoy de vivo. Sí, físicamente puedo estar vivo, pero te advierto que ya hay muerte en tu espíritu. Y aunque la antropología humana, aunque la filosofía humana, aunque la psicología humana, aunque la parapsicología y las diferentes sociologías y ciencias de la conducta humana intenten ocultar este hecho delante de la humanidad, la Biblia es el único libro que te va a decir la verdad. ¿O no te has preguntado por qué mueres? ¿Crees tú que la muerte física fue como un invento sociológico que inventó, no sé, Pilato o Herodes o el César de Roma o alguna civilización? ¿Por qué morimos? ¿De dónde viene la muerte? Tiene que haber alguna explicación, hermanos queridos. No morimos sencillamente por morir. La muerte es el resultado inmediato del pecado, la muerte física. Es el resultado inmediato del pecado. Adán y Eva fueron creados para no morir. Y para que fueran eternos se les dio la oportunidad de comer del árbol de vida. Pero lo rechazaron. Y en su lugar comieron la muerte. Y desde entonces la muerte pulula por cada parte de nuestro ser. Por cada parte de nuestro cuerpo. Hace unos 3 años yo tenía 18. Cuando me veo al espejo digo, bueno, han pasado unos cuantos 18. Pero qué rápido se han ido. Y quizás dentro de unos cuantos años más diré, bueno, qué rápido pasaron mis 50, ya se me fueron, ya no me queda tiempo. Hermano, ¿cuánto tiempo le queda a usted de vida? No sé, pero pregúntese por qué usted envejece. ¿Por qué sus células se descomponen? ¿Por qué tus células van degradándose? Tus neuronas van desgastándose. ¿Por qué te estás muriendo? ¿De dónde viene esto? ¿Creó Dios la muerte? Es un fenómeno que Dios insertó en el mundo cuando lo creó. Dios no insertó la muerte, no creó al hombre para la muerte y no le interesaba la muerte y se lo advirtió a Adán y a Eva. Van a morir. Si rompen mi ley, van a morir si se apartan de mí. Juan 15, el Señor declara, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y el hombre lo sabía. No es que Adán no lo sabía, no es que Eva no lo sabía, sino que a pesar de saberlo, tomaron la estúpida decisión de rebelarse contra Dios y unirse al diablo en su rebelión. Y en consecuencia, ¿qué vino? Bueno, Juan 2:17, ¿alguien recuerda? Ciertamente moriréis, ciertamente moriréis. ¿Y qué vino? Pues no, lo que Dios dijo, la muerte. Desde entonces, el cuerpo físico está sujeto a una ley. Hebreo declara, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero hay una ley física. Miren, he visto muchos hombres poderosos. Conozco a uno de Estados Unidos llamado David Rockefeller, uno de ellos, porque en Estados Unidos los hombres ricos le suelen dejar su nombre al próximo hijo y es el próximo. Y a veces uno sabe cuál es el original, porque van transfiriendo los nombres de generación en generación. David Rockefeller, el padre, él tenía la intención de durar 200 años o más, lo que pudiera hacerse. Se dice que se hizo en su vida entera 3 trasplantes de corazón, 3. En el tercero, ya rumbo al cuarto, el cuerpo no aguantó. Y David Rockefeller, el hombre más rico de Estados Unidos en esos años de los 1960,
La noticia salió, murió. El hombre que se perfilaba como el inmortal, como el poderoso, que tenía todo a sus pies, toda la economía de Estados Unidos estaba a los pies de este hombre. Era un gran empresario petrolífero y tenía una diversidad de empresas en Estados Unidos. Un hombre que usted dirá, lo tiene todo. Lo tiene todo, está completo. Pero hermano, murió. Y no importa lo que haga el hombre. Michael Jackson, por ejemplo, era un famoso cantante estadounidense. Él cuidaba su piel porque tenía ciertas afecciones de la piel. Creo que sufría de vitiligo, no sé qué otra cosa. Pero su piel estaba con problemas y él dormía en cámaras de gases especiales para eso. Su baño era con leche de cabra para cuidar su piel. Dormía en lugares completamente esterilizados porque él no quería morirse. ¿Pero qué pasó? El emperador César de Roma murió, Pilato murió, los reyes de Egipcio han muerto, ¿ha muerto la gente? Si usted no cree que la muerte es real, vaya a su cementerio, contémplelo. ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es un gran recordatorio de que nos dice a nosotros, ese es el destino final. ¿Y de dónde viene ese destino final? De una palabra. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando pecó en el principio? Por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te dije que no comiera. Número uno, maldita será la tierra por tu culpa. Así que los ambientalistas, ¿hay algún ambientalista por aquí? ¿Alguien que estén trabajando para preservar el ambiente y el clima? A los ambientalistas, por más que se esfuercen ustedes por mejorar el clima, por más que se esfuercen ustedes por cuidar la capa de ozono, por más que se esfuercen por cuidar la capa vegetal, por más que se esfuercen por que no haya un deshielo, por más que se esfuercen para evitar los problemas en la tierra, quiero decirle que nuestro mundo es un mundo maldito. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí. La Biblia declara que nuestro mundo es un mundo sujeto a maldición. Y evidencia tenemos, nuestro mundo es un mundo moribundo, tu cuerpo es un mundo moribundo, estamos pasando, nos estamos yendo de aquí a la eternidad. Amén. Entonces, amado amigo que me escuchas aquí, siendo así, hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que te advierte hoy en día, si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis. Y también declara que si te mueres en tus pecados, también declara que la paga de tus pecados será la muerte. Será la muerte. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tu pecado está sobre ti, hay una sentencia sobre ti, te puedes morir en cualquier momento, y si parte de este mundo, sin que tu problema judicial ante la Corte Divina se resuelva, estarás frito. Ahora, ¿cómo soluciona Dios el problema de tu pecado ante la Corte Celestial? Búsquese a Colosenses 2:14. Y véalo. En aquellos que son cristianos ha habido una solución provista por el Señor, y esta solución no solamente es para los cristianos, también es para ti que estás aquí ahora y que sabes que necesitas a Cristo en tu corazón. Colosenses 2:14 declara que el acta de los decretos que había contra nosotros, hasta ahí se deja claro que había un acta de decretos que estaba en contra de ¿quién? En contra de nosotros. Y también se advierte que esa acta nos era contraria ante la corte divina. Ahora, ¿qué hizo Cristo en la cruz de Calvario? ¿Qué hizo Dios con esas actas y con esos decretos que nos eran contrarios? Dice que las quitó de en medio. Cuando una persona cree en Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador, el acta de los decretos que pesan en su contra ante la corte divina son quitados de en medio y son puestos sobre Cristo. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Con esta acción judicial, ve el verso que sigue, el Señor despoja a los principados. Quiero recordar, amigo, que cuando el hombre pecó, violó la ley de Dios, pero al violar la ley de Dios se hizo esclavo del pecado y también se hizo esclavo de la ley. Desde entonces todo ser humano está bajo la jurisdicción de un padre espiritual que se llama Satanás. Él es el padre espiritual del hombre no regenerado, del hombre que aún no ha sido salvado. El Señor, cuando alguien confía en Él, despoja a los principados y a las potestades, exhibe públicamente su derrota y arrebata esa alma de su reino. Por tanto, los que están en Cristo son traspasados del reino de la muerte a la vida. Son cambiados de estatus de condenado a inocentes, ahora perdonados. Esa es la oportunidad que te ofrece el Señor. Otro punto interesante es que
el ser humano en su espíritu ya está muerto. Hay una muerte espiritual. ¿Cómo definimos el término muerte espiritual? En la teología cristiana lo definimos como ausencia de la vida de Dios en el espíritu. Eso es muerte espiritual. El ser humano pulula en este mundo. No confunda vida espiritual con vida biológica. La vida biológica es el ejercicio constante de las funciones vitales para mantener las funciones básicas. El corazón, sístole, diástole, como dice el hermano doctor, ¿verdad? O sea, pum, tum, pum, tum. Ahí está el corazón funcionando. Cuando él dejó de hacer esa función, ¿qué pasó? Ay, hermano, si usted supiera qué frágil es su existencia. Si supiéramos cuán frágiles somos. Si supiéramos que dependemos del movimiento de un humilde nervio cardio que está ahí dentro de nosotros, una pequeña máquina que está allí, que late, late y late, pero que en algún momento ese latido se va a desgastar y él se va a parar. Eso puede pasar en cualquier momento, y en cualquier momento te verás expuesto a la eternidad. Y si te corazón se para, pero tus problemas legales no han sido resueltos ante la corte divina, tan pronto mueres, sobre ti caerán esos expedientes, una sentencia, la muerte te atrapará y la condenación eterna vendrá sobre ti para siempre. Eso puede pasar en cualquier momento. El ser humano está dispuesto a esto. ¿Sabes por qué la gente no se desespera? Porque no son conscientes de esa situación. A veces les comento, lo que le estoy dando clase de introducción para prebautismo, yo les pregunto a veces, ¿qué cree usted que harían las multitudes si de repente fueron hechas conscientes de esta realidad, de que son condenados, de que tienen un expediente y de que solamente Cristo los puede salvar de eso? ¿Qué harían? Tendríamos que dar los cultos en estadios, no solamente en estadios, habría que alquilar 2 o 3 más, porque la gente caería y vendría desesperada, loco por ser salvado a los pies de Cristo. Pero nuestro mundo está en una condición que se llama muerte espiritual. El ser humano no es consciente de su condición. Y para el colmo, el diablo le dice, no moriréis. No moriréis. Dios sabe, Dios entiende, Él es bueno todo el tiempo. Saben que eso viene del diablo, no hay problema, sigue viviendo su vida, tranquilo. Además, si tú te mueres con un par de Ave María Purísima, el Señor es contigo, lleno de gracia, sácalo de pena, llévalo a descansar, te sacaremos de la condenación y te llevaremos del purgatorio al cielo. Te mintieron burdamente, amigo que estás aquí, te hablaron mentiras. María no tiene nada que ver con tu salvación. Y Pedro no es el que tiene la llave del cielo. Y el diablo no tiene las llaves del infierno. Nos ha enseñado mal. Las llaves del infierno las tiene el Verbo, el Cordero, el Hijo de Dios. En Apocalipsis 1 él dice, el que vivo y estuve muerto, más allá aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Las llaves del cielo no las tiene Pedro. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Entonces no la tiene Pedro. ¿Quién las tiene? El Hijo de Dios tiene las llaves. Amén. Así que la salvación, ¿quién la da? ¿La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera? ¿La Iglesia Católica? ¿La Iglesia Bautista? ¿La Iglesia, no sé, Rabacuco? ¿Cuántas iglesias hay? O sea, ¿qué iglesia da la salvación? Jesucristo. No hay salvación entre los hombres. Solo hay un solo que puede dar salvación a tu vida y es el Señor Jesucristo. Tienes 70 años, tienes 80 años para tomar una decisión por el Señor Jesús. O te mueres en tus pecados. O te mueres en tus pecados. Y te advierto, la Biblia es muy específica en esto. Romanos 6:23 declara que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué piensa usted que murió Jesucristo en una cruz? Exactamente para asumir el pago infinito del pecado. El Señor lo asumió. Sí, Él murió por tus pecados. Pero ahora se hace necesario que tú lo aceptes a Él como tu único y suficiente Salvador. Y eso es ahora. Tienes una última y tienes una única oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador y es ahora. Ahora. Amado hermano, si tienes un familiar que no conoce a Cristo, hoy es día de que tú lo pongas frente a este reto. Amigos, si tienes un amigo que no conoce a Cristo, si tienes un compañero de trabajo, si conoces a gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermano querido, yo oro para que el Señor te desespere también a ti. Oro que el Señor nos desespere a todos
y nos inquiete a todos, que nos saque del sueño espiritual a todos y todos podamos ver la urgencia en la que se encuentra el mundo perdido que está allá afuera y que necesita hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha, que seamos atalaya y le advirtamos al mundo del peligro en que se encuentra. ¿Nos van a decir locos? Sí, nos van a decir locos. Muchas veces nos van a ofender, sí, nos van a ofender. Otras veces nos van a cerrar la puerta en la cara, váyase de mi casa. Eso va a pasar. Téngalo por seguro. Pero eso debe de motivarnos. Hermano, el evangelio es la única opción de vida que tiene el hombre, porque no hay un evangelio para los ángeles. El evangelio es exclusivamente para los hijos de los hombres. El evangelio es para el ser humano y hoy el ser humano se encuentra frente a ti. Ahora, para aquellos que hemos recibido a Cristo, Colosenses declara que el acta de los decretos, que estaba ante Dios y que nos era contraria, ahora ha sido quitado. La muerte espiritual fue reemplazada por la vida espiritual. ¿Cómo describimos el nuevo nacimiento de Juan 3:3? Infusión de la vida de Dios en el alma humana. El creyente, y voy a hacer esta señal, amén, el creyente ha recibido en su espíritu la vida de Dios. La vida del árbol de la vida que estaba contenido inicialmente en el árbol de vida y que los hombres alegremente rechazamos, Dios hoy en día, por la fe en Cristo, la ofrece a todo aquel que cree. La conversión no es entrar a una iglesia. La conversión no es entrar a una religión. La conversión no es formar parte de una institución. La conversión es un cambio radical. Como dicen los psicólogos, es una metanoia, es un cambio radical de mente y de corazón. Y este cambio solamente lo produce Dios. Pero aparte del cambio, el nuevo nacimiento es depósito de la vida de Dios. Es como si el cielo se abriera y trayera vida. Es como si el cielo extendiera la mano, tomara la vida del árbol de la vida. Es más, porque Dios mismo es la vida. Es como si Dios se depositara en tu espíritu como vida. El nuevo nacimiento no es religión. El nuevo nacimiento es vida de Dios en el alma del ser humano. Reitero, es vida de Dios. A partir de que la vida de Dios está en un creyente ya no puede ser el mismo jamás. Efesios 2:1 declara que nos dio, ¿qué? Religión. ¿Alguien me ayuda? Efesios 2:1, ¿qué dice? Y Él nos dio religión cuando estábamos. ¿Qué nos dio? Entonces, ¿de qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata Cristo? De vida. Y la pregunta no es si tú eres miembro de una iglesia, si vas a la iglesia sacrosanta, apostólica de la profecía, si vas a la iglesia sacrosanta del Nazareno, si vas a la iglesia puritana y sacrosanta de la alianza, si vas a cuántas iglesias vayas. No se trata de religión, se trata de si tienes vida de Dios en tu interior. ¿Hay vida en ti o no hay vida? Esa es la pregunta. Nunca Dios nos llamó a ser religiosos prácticos. Nos llamó a ser personas que comiéramos, que nos alimentáramos, que viviéramos. Hermano, ¿estás comiendo de Dios todos los días? ¿Estás bebiendo de Dios? ¿Estás viniendo todos los días de tu vida creyente que estás aquí a renovar tus fuerzas en las fuentes de agua viva? ¿Estás comiendo del pan de vida todos los días? ¿Estás viniendo todos los días a tener dulce comunión con tu Padre Celestial? ¿Estás hallando descanso en Él? ¿Estás viviendo la vida de fe? ¿Tienes vida o eres una estructura muerta, seca, aparente de religión? Define en tu corazón qué es lo que eres, hermanos queridos. Eso tenemos que definirlo muy bien. En Juan 15:5 Jesús dice: separado de mí, ustedes no pueden hacer. David en el Salmo 42:1 declara: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. Iglesia, ¿está ese clamor dentro de ti? ¿O ya ese clamor no está en ti? Se secó, se esfumó, se fue. Todo lo que hay en tu interior es un silencio que muchas veces es sepulcral y muchas veces te asusta y te preguntas y dices: Dios, ¿qué pasó? Siento un silencio espiritual, siento una resequedad, siento un agotamiento, siento una pérdida de vitalidad. Oh Señor, no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Amén. ¿Qué hago yo cuando eso me ha pasado? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando estoy seco, cuando siento que estoy en esa condición, no me quedo allá. Vengo, y si no puedo venir, me arrastro. Y si no puedo arrastrarme, ruedo.
Y si no puedo rodar, pido a alguien que me ruede. Pero necesito buscar ayuda. Tengo que venir al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor declara en Mateo 11:28, venid a mí todos ustedes que estáis trabajados, afanados, angustiados, perturbados, cansados. Vengan a mí, hermano y hermana. ¿Dónde estás encontrando ese descanso? De repente, hermano, la iglesia cristiana se ha convertido en una religión más que el resto. Estamos llenos de activismo y estamos de arriba para abajo haciendo cosas. Ya vamos, ya venimos, ya vamos, y vamos allí, hacemos y hacemos. Y no está mal que hagamos cosas, pero la pregunta es si hay vida en lo que hacemos. Si hay vida de Dios en lo que hacemos. El Señor Jesús fue enfático antes de irse, antes de ser levantado. Él le dijo a los judeos cristianos que se habían convertido, quedaos en Jerusalén. Algunos querían salir ya a hacer obra evangelística, sobre todo Pedro, ya quería Pedro hacer de las de él. Pero el Señor le dijo, quedaos allí, no se mueva nadie, quedaos en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos con poder o con vida de lo alto. ¿Qué dice allí? Hechos 1:8, ¿recuerdan ustedes lo que dice? Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, y solamente a partir de entonces, seréis testigos en toda Judea, Capadocia, en toda la región del Ponto, y hasta los bichos del mundo. Ustedes me serán testigos cuando sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Iglesia que estás aquí, el sello de Dios en cada cristiano es la investidura del Espíritu Santo de Dios, habitando en cada creyente. El Espíritu Santo de Dios no habita en un corazón no regenerado. El Espíritu Santo no habita en un corazón no regenerado. Ahora, Él trata con los no regenerados. ¿Cómo trata con el pecador? Convenciéndolo de pecado, convenciéndolo de verdad y convenciéndolo de juicio. Él tiene un trato con el pecador. No habita en él, pero desde afuera lo convence. Trata con el pecador para guiarlo ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo, ya el Espíritu Santo no queda afuera, viene a morar dentro del creyente como poder y también como fuente de vida y como vitalidad. Vive en el creyente. Hermano, ¿estás consciente de que hay una persona divina que vive dentro de ti? ¿En algún momento de tu vida has sido consciente de eso? El apóstol Pablo declara, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo. Y lo que no son suyos, no son sus ovejas. Juan 8, él declara que sus ovejas oyen su voz y le siguen, pero las que no son suyas, no le oyen ni le siguen. ¿En cuál de los dos bandos se encuentra usted? No le responda al que está a su lado, no me responda a mí. Respóndase usted mismo y pregúntese, ¿en qué bando me encuentro? ¿Estoy entre los vivos o estoy entre los muertos? ¿Dónde estoy? Haga un diálogo sensato y prudente con su Dios. Hermano querido, el desánimo espiritual no es casual en la vida de un creyente. La depresión espiritual, la tristeza espiritual, la apatía espiritual, el cansancio espiritual, la indiferencia espiritual en un creyente no es casual. Es el efecto de una serie de acontecimientos. Es el efecto de una serie de acontecimientos. ¿Cómo comienza y cuándo llega la decadencia espiritual? ¿Dónde comienza? Número 1, dejamos de comer. Cuando un ser humano deja de comer, ¿qué sucede? Físicamente hablando, se debilita. Y con el tiempo se crean enfermedades y finalmente muere. Amén. El creyente deja de ingerir alimento espiritual. ¿Dónde se encuentra el alimento espiritual para el espíritu del creyente? ¿Dónde está? ¿Dónde se encontraba el árbol de vida en el principio? En el huerto del Edén. ¿Qué quería Dios que hiciera Adán con ese árbol? ¿Que le trajera una foto y lo subiera a Instagram? ¿O la pusiera en Facebook? Mire el árbol de la vida, qué bello, ¿verdad? Precioso el árbol de la vida. Y lo acariciara, ¡ay, qué lindo árbol! ¡Qué bien se ve!
No. Dios quería que el hombre lo comiera, lo ingestara, que entrara a su torrente, que entrara dentro de él, porque solamente viviría a partir de que esa vida entrara en el ser humano. Aquí hay mucha gente cuando van a comer, lo primero que hacen con la comida es foto, y la suben para dónde? Todo para Facebook, para Twitter, para X, para Instagram. Qué hermosa comida. La para arriba, que vean lo que tú comienzas. A la gente le encanta ese asunto. No es, yo respeto eso, no tengo nada en contra de eso, por si acaso. Pero lo que estoy hablando, hermano, es que la comida no se le tira foto, la comida se come. Usted no va a comerse una foto, le aseguro. Y el que tenga hambre no va a comerse una foto, necesita la comida. Usted no le debe tirar una foto a Dios, ni a la palabra de Dios. Usted necesita comerlos todos los días. Debe comerlo. Hermano, esto es un principio vital. Si el creyente no se alimenta de Dios, si no viene a Dios como fuente de agua viva, si no viene a Dios como alimento para su alma, el creyente, a pesar de que fue avivado en el principio, con el tiempo tendrá un problema serio. Jesús está hablando de esto en Juan 6, y hay una crítica del Señor cuando con los religiosos de su tiempo. Mucha gente buscaba a Jesús. ¿Por qué le buscaban? Bueno, no le buscaban porque él era el Mesías, no le buscaban porque habían visto las señales que él hace. Gran parte de la gente buscaba a Jesús como lo buscan gran parte de los religiosos hoy en día, para que les dé comida, para que les dé milagro, para que les resuelva problemas, para que le sane al primo, para que le traiga suerte al fulanito que está jugando la lotería, para que bendiga a Sutanejo y Perencejo, y hemos hecho de Dios un Aladín y una lámpara mágica, que solamente acudimos a Dios cuando tenemos un 911 encima. Una falta de respeto, por cierto, a la divinidad, y una falta de honra al Rey de los cielos. Ninguno de nosotros puede tomar a Dios como una cartera abierta, donde solamente vamos a buscar soluciones. Dios no es un mago, ni nada de eso. Él es tu vida. Él es lo que tú necesitas para vivir. Sin embargo, la religión ve a Dios y ve en Dios un mago, uno que le soluciona sus problemas. La multitud no buscaba a Jesús por otra cosa, lo buscaba porque querían ¿qué? ¿Milagro? ¿Conoce usted algún milagrero al lado suyo? Gente que andan buscando milagro y milagro. No es porque milagro esté aquí. No es un milagro, amén. Sino milagros. Gente que lo que quieren es portentos, señales y prodigios. Y hermano, hasta las canciones que tenemos están llenas de personas que lo que quieren es oír a Dios. Y cuando no oyen a Dios se inventan. Y lágrimas. Yo escuché a Dios. Oh, yo lo vi clarito. La gente está allí buscando evidencia, señales, algo que los motive. El creyente no necesita nada de esas muletas. El creyente vive por fe, va a ser justo. Por la fe vivirá. Y el que retrocediere no agradará a mi alma, la palabra declara. Este problema de la religión, de querer crearnos estímulos, de querer escuchar algo que nos haga sentir. Hermano, salga del sentir. Usted se le permitió estar en los sentimientos en la primera etapa de su vida creyente. Cuando usted está muchachito, recién convertido, se le permite espiritualmente que usted depender de ciertas muletas. Pero el creyente maduro no puede quedarse ahí. Tiene que crecer y trascender. Tiene que ser sacado de la emoción, del sentimiento, del sentir. Y tiene que ser transmutado al camino de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. No necesito que nadie me diga, creo. Estoy confiado en que es así. No necesito ver, sé que es. Hermanos, no nos convirtamos en personas que solamente queremos usar a Dios para que nos saques de un fuego o para que apague nuestros fuegos. Dios debe ser tu más profunda necesidad. Dios debe ser todo lo que tú tienes, todo lo que tú necesitas y todo lo que tú anhelas. Eso debe ser Dios para que se cumpla el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios debe estar en el centro. Mateo 6:33 dice, busquen primeramente. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desinflamos? ¿Por qué nos decaemos? Porque rompemos el principio de buscar primeramente el reino de Dios. Y primero buscamos a San Facebook, San Instagram, San Twitter. Cuantos santos celulares nos encontremos en el camino.
No me quejo con tantos instrumentos. No tengo nada en contra de que usted utilice las redes y con disciplina, ¿verdad? Con disciplina, ¿verdad? No un esclavo de las redes. No un esclavo. No que las redes se conviertan en tu Dios y sustituyas a Dios. Hay gente que todo lo hacen por ahí, hermano querido. Yo creo que hasta algunos intentarán hasta orar por ahí. Yo voy a ver. Amén. Estas cosas no sustituyen tu relación con el Señor, hermanos queridos. La palabra declara, hágase todo decentemente y en orden. El creyente tiene que aprender a ser decente y ordenado. Pero si hay una cosa que nos falta a los creyentes es disciplinados. Somos extremadamente indisciplinados. Por ejemplo, hoy decimos, oh, qué bien, hoy voy a comenzar a leer el libro de Juan hoy y en este mes voy a leer el libro de Juan. Gloria al Señor. Comenzamos por el primer capítulo. En el segundo día leemos cinco versículos. En el tercer día leemos uno. Al cuarto día ya se nos olvidó. Amén. No somos constantes. Y luego andamos todo moribundo espiritualmente, todo cañejo, todo cayéndonos a pedazos. Pastor, ore por mí, hermana Leonida, una oracióncita, por favor. Lisalojo, una oracióncita para este mendigo, por favor. Y andamos buscando que todo el mundo haga algo con nosotros porque nos estamos cayendo. Eso es idolatría, hermanos queridos. El depender de la gente a ese nivel, de que sea la gente quien deba dar testigo, de que sea la gente quien deba empujarte hacia adelante, es pecado grave delante del Señor. El Señor nos declaró y dijo, la gente es tu socorro. Alzaré mis ojos a la gente y de la gente vendrá mi socorro. Eso es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Alzaré mis ojos ¿a quién? A los montes donde mora el Señor, hablando de los cielos. Amén. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde está viniendo tu socorro, iglesia? Jesús dijo unas palabras, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La evidencia de tu vida dirá muy claramente qué comida estás comiendo, qué agua estás bebiendo y de quién está viniendo tu socorro. Tu estilo de vida va a revelar todo eso, hermano. A veces no necesitamos hablar mucho. Nuestro estilo de vida va a hablar por nosotros. Y aprendamos como creyentes a identificar cuando un hermano está pasando toda y aprendamos también a ayudar a los demás en sus cargas. Yo no digo que un hermano no necesite ayuda, porque yo la he necesitado. Todos la necesitamos. Lo que yo digo es que el primer auxilio de mi vida debe ser el Señor. Quien primero debe enterarse de mi conflicto familiar, de mi conflicto emocional, de mi crisis espiritual, de mi crisis económica, de mis problemas. El lugar primero donde deben oírse mis súplicas es en el cielo. Es en el cielo, es en la presencia de Dios. Es aquí, Señor, aquí estoy. Que se oiga nuestro grito de madrugada, de noche. Que se oiga nuestro grito en la tarde. Que se oiga nuestro clamor a toda hora. Padre, Padre, Padre. Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, su grito se oyó permanentemente. Padre, 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 Padre mío. Por eso tenemos la oración del Padre nuestro. Padre, mi Padre y Padre. Él oró a su Padre de manera frecuente. Hermanos creyentes nuevos que están aquí, deben aprender a depender del Señor en todas las cosas. Pero también a los creyentes viejitos que se nos ha olvidado, tenemos que retomar las antiguas sendas y volver a la presencia de Dios y hacer de Dios nuestro sustento. No busquemos al Señor solamente por la comida, porque el Señor critica y dice, trabajen no solamente por la comida que perece. No solamente por la comida que perece. El Señor, hablando de eso en Mateo, también declara, miren, las aves de los cielos no trabajan, no hilan, no se afanan, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No hará también con vosotros, hombres de poca fe? Si aprendemos a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, Dios también puede guiar nuestros caminos a pasos correctos. Pero si ignoramos a Dios, el primer problema que se nos va a crear es un problema de conflicto espiritual, hermanos queridos. Ellos le dijeron también en Juan 6:28, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos ganamos? ¿Qué podemos hacer para ganarnos el reino de los cielos? Jesús le dice, esta es la gran obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es. Ellos le pidieron señal. Danos una señal para creer. Jesús les dice en Juan 6:32, de cierto os digo, ellos le dieron en el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Saben ustedes lo que es el maná? ¿Recuerdan los que fueron a la escuela dominical alguna vez? ¿Unos niños? El maná era una cosa menuda que caía del cielo y el pueblo tenía que recogerlo en ciertas horas del día
no lo podían guardar para el otro día porque se podría. Algunos cabezones lo guardaban y amanecía podrido. Pero el maná era una figura de Cristo. Amén. Aunque sustentaba el cuerpo físico, no sustentaba el alma ni el espíritu. Ahora, el Señor dice en el versículo 32, Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si hasta aquí, amigo, que me estás escuchando, entiende que hace falta algo en tu alma, hace falta algo en tu espíritu. Percibe que aunque tienes tu esposa, tienes tus hijos, tienes familia, tienes amigos, tienes gente a tu alrededor, pero a pesar de todo, percibes en tu interior que algo falta. Hay algo que está incompleto en ti. Quiero decirte que ese algo que está incompleto en ti es el pan de vida, es el Hijo de Dios, es el agua de vida. Y hermanos cristianos que estamos aquí, no nos perdamos con esto, no nos perdamos con esto. Y espero que ninguno de nosotros se haya hecho religioso al punto tal al que ya estas cosas no nos importen. Al punto tal que ya estemos viviendo la vida cristiana en base a nuestras propias fuerzas. Al punto tal que ya no necesitemos leer la palabra diaria, meditarla, reflexionarla, que ya no necesitemos apartar tiempo en oración, en búsqueda de comunión con Dios, que ya no necesitemos obedecer la palabra de Dios. Si hemos llegado a ese nivel, hermano, para muchos de nosotros esto puede ser muy grave. Y yo les digo hoy, arrepiéntase. Así como un inconverso necesita arrepentirse, también un creyente que caiga en este nivel debe arrepentirse. Jesús dice, y se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo, venga a mí y practique una religión. Venga a mí y practique un ritual. Él le dice, venga a mí y beba. Y advierte más adelante, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando la palabra dice de su interior, se refiere al interior de un creyente, donde se encuentra la vida de Dios. La preocupación mía es, hermano, la siguiente, como pastor. ¿Cómo es posible que un creyente en cuyo corazón esté este río de vida viva tan seco? ¿Cómo es posible que un creyente donde supuestamente el Espíritu Santo mora viva tan muerto espiritualmente, tan apático espiritualmente, tan caído espiritualmente y tan fuera de perspectiva como sabemos vivir los creyentes hoy en día? ¿No dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Y de dónde viene el gozo del creyente? Del disfrute, del deleite de disfrutar la presencia continua de Dios en su espíritu. Iglesia, ¿hemos perdido esta conciencia? Hemos perdido esta conciencia. Vea conmigo Juan 6:35. Regresemos. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Hermano, ¿quién es tu pan? ¿Quién es tu pan? Witness Lee, un escritor asiático que yo hace muchos años lo doy seguimiento, en uno de sus libros llamado El libro de la vida, él dice lo siguiente: el árbol de la vida, la intención de Dios con respecto al hombre no tiene que ver con el que hagan cosas, sino con el comer. Si el hombre come bien y de manera apropiada, entonces estará bien. Debemos detener el hacer para venir a comer. Y esto, hermano, es difícil. Los creyentes estamos llenos de activismo y estamos tan llenos de actividades que no tenemos tiempo para orar. Nos involucramos tanto en las actividades cotidianas de la vida que no tenemos tiempo para Dios. Y evalúese, haga un inventario de su vida. ¿Qué tiempo de su vida diario está usted dedicando para Dios? Sea honesto aquí. Y quiero dejarlo a ustedes con esta reflexión. Sea honesto. ¿Qué tiempo de su vida diario está usted dedicando para su relación con el Señor? Esto no lo estoy diciendo a inconverso, lo estoy diciendo a creyente. ¿Qué tiempo de su vida diario? ¿1 hora? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿5 minutos? No lo sé. Pero si estás desanimado espiritualmente, me atrevo a decir que todo comienza porque no estás comiendo adecuadamente, no estás bebiendo adecuadamente, no estás disfrutando. Hermano, ¿y de qué le sirve a un creyente venir a una iglesia, irse a su casa, pasar una semana en quehaceres y actividades y quehaceres, no tener tiempo para Dios y regresar el próximo domingo a un culto? ¿Esto es vida? ¿Eso tiene algún sentido?
Hermano, eso es una pérdida de tiempo. Eso no tiene ningún sentido. Estas 4 paredes no le van a dar a usted lo que solamente Dios le puede dar. En el libro de Segunda de Reyes, cuando Elías terminó de luchar, recuerden que Elías desafió a Jezabel y a Acab y a los sacerdotes de Baal que se apelaban que Baal era el Dios verdadero en aquellos tiempos. Elías fue convocado por Dios y Elías fue al monte, convocó a Baal y convocó a sus sacerdotes, y ahí estaba Elías y estaba también el Señor. Hicieron un tremendo altar, no había agua, en aquellos tiempos no había llovido como por 3 años, pero hicieron un altar y Elías pidió que tiraran agua sobre el altar y que la madera y el altar se mojara bien. Y él luego dijo que cualquiera que orara y su Dios hiciera descender fuego y consumiera el agua y quemara el sacrificio, ese sería el Dios. Recuerden que Elías le dijo a los de Baal: comiencen ustedes, clamen a su Dios. Y la gente de Baal estuvo allí clamando. ¿Por cuántas horas? Bueno, estuvieron allí hasta la tarde clamando. Dice que en la tarde, ya cuando Baal no respondía, muchos de ellos se cortaban las venas, clamando a su Dios. Y Elías sarcásticamente les decía: sigan orando, quizás está de vacaciones Baal. Quizás Baal estaba ocupado. Sigan. Y bueno, al final del día ya no pudieron más. Y bueno, en toda la escena de Elías tronó con esa voz profética que tenía, oró al Señor, y que descendió del cielo fuego. Fuego que consumió el agua, consumió el holocausto y consumió la madera. Y bueno, y Elías, después de esta victoria, lleno del Espíritu de Dios, fue y mató a todos los profetas de Baal. No dejó un solo. Le arrancó la cabeza un poquito con una espada. Y bueno, estaba allí, fue la unción del poder. Pero de repente Jezabel, la esposa del rey, dijo: Elías, que me caiga un rayo si mañana, que la muerte me alcance si mañana a esta misma hora yo no haga contigo lo que tú acabas de hacer con mis profetas. Cuando Elías vio estas palabras, se enfrió. La unción se enfrió. De repente esa unción de profeta lleno de candela, en fin, se apagó. Ahí estaba Elías más frío que un hielo. Y cuando Elías vio su vida en peligro, ¿qué hizo? Como dice un refrán popular: para que digan que aquí morí, que digan que aquí corrí. E iba Elías que le llevaban los pies aquí arriba, corriendo como un zumo. El profeta que había visto descender fuego del cielo, que había visto la gloria de Dios manifestarse, ahora andaba como un curillo corriendo para salvar su vida. Ignoró a Dios. Esto fue grave. Esto fue grave. Y se fue el hombre corriendo y allá se metió en una cueva y allá oró: Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, yo te quiero morir, me quiero morir, Dios. Y Dios no lo mató. Dios conocía su situación. Dios sabía que Elías también en medio de ese proceso tenía hambre. Ya no estaba pensando coherentemente. El tipo estaba desnutrido porque corrió mucho, quizás se desintegró mucho, perdió muchas sales en el desierto. Él estaba golpeado y estaba allí como moribundo. ¿A quién envió Dios? Dice que envió unos cuervos que le trajeron ¿qué? Pan y carne, amén. Y la pusieron allí y Dios despertó al profeta y le dijo: oye, un ángel vino y le dijo: dormilón, levántate, despierta. Y se fue y dejó la comida ahí. Cuando le vio el pan y la carne, ¿qué hizo? Él le tiró una foto y lo subió a Facebook. Hizo tuiteo con ella. ¿Qué hizo con ella? Comió, comenzó a comer y comió como un animal. Y después de comer, ¿qué hizo? Se levantó fuerte y se fue a predicar. No, volvió a dormir, comió. ¿Y por qué lo dejó el Señor comer? Porque el Señor también conoce nuestras debilidades físicas. Él también conoce que somos humanos. Y cuando estamos cansados y extenuados, no hacemos las cosas adecuadamente. Y el Señor lo dejó dormir. Por 2 veces lo dejó dormir. Pero a la tercera vez lo levantó y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Amén, ya está bueno, levántase, vamos. Amén. Y Elías comienza a autocompadecerse. Ay, Señor, tú no has visto, Señor, que a todos tus profetas han matado y solamente yo, Señor, he quedado, el único. Y el Señor le dice: te has equivocado. Tengo 7,000 hombres en esa ciudad que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que levántate de ahí. Amén. El hombre se levantó. Y Elías estaba tan cansado que no tenía fuerza espiritual. ¿Qué hizo Dios para fortalecer a Elías? Una manifestación de su gloria.
le puso en contexto con la gloria de su poder. Recuerdan ustedes que el Señor manifestó su presencia a Elías, y luego que vio su gloria le dijo: ahora levántate, ve y haz tu trabajo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido. Y ese derramamiento de esa gloria es la presencia continua de Dios. Usted no es un Elías. Elías vio la gloria de Dios desde fuera, pasó frente a él. Pero ¿dónde está la gloria de Dios hoy en día? ¿Cuánto silencio? ¿Dónde está la gloria de Dios hoy en día? En cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahí está la gloria de Dios. Porque ¿quién es la gloria de Dios? Jesucristo es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, y mora en cada creyente. Hermano, ya deja de vivir como un perro famélico o como un gato que está enfermo de hambre. Levántese en el nombre de Cristo y comuníquese con su interior y comience a buscar de la vida de Dios que está ya en usted. Pídele al Señor que abra tu alma. Hebreos 4, tengo que leer esta cita, hermano, no puedo terminar sin leerla. Hebreos 4. Ok, 4:16. Okay. Bueno, creo que la cita la tenía aquí, se me espació. Pero hermano, hay una palabra aquí en hebreo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, eso está en mi mente, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta en su presencia, sino que todas las cosas son desnudas y abiertas. Pero la palabra que traigo de acá es: parte el alma y el espíritu. ¿Por qué este proceso debe hacerse en el creyente? Parte el alma y el espíritu. La vida de Dios se encuentra ¿dónde? ¿En el alma o en el espíritu? En el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En lo profundo del alma. La vida de Dios se encuentra allí. Y es necesario que nosotros experimentemos un quiebre o una ruptura de esa cobertura física que retiene la vida de Dios. Se llama el alma. Hermano, hoy en día usted debe pedirle al Señor: Señor, quiebra mi alma, para que la vida de Dios brote desde mi interior hacia todo mi ser. Quiebrame, Señor, quiebrame, rómpeme, rompe mi dureza, rompe mi cobertura dura y permíteme, Señor, tener acceso a las fuentes de agua viva. ¿Cuál es la espada de Dios? La palabra de Dios, amén. Es la espada que Dios usa para quebrar el alma y separar el alma del espíritu y permitir que la vida de Dios que está en tu alma brote hacia todo tu ser. Pero la palabra de Dios es el instrumento. Así que si está leyendo la palabra, hoy humíllate ante ella y deja que la palabra como lanza penetre y te rompa. Hermano, ¿la palabra de Dios está tratando contigo en alguna área de tu vida? ¿Hay alguna área de tu vida donde la palabra de Dios está en conflicto contigo? Tú sabes que la palabra de Dios está en conflicto contigo, pero no cedes terreno. Hoy yo te digo: humíllate. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Que Dios te bendiga, hermano querido, en esta mañana. Y que tú regreses hoy, a través de este tema, a volver a los tiempos donde tu alimentación espiritual vuelva a ser la prioridad de tu vida. Por más que te digamos que vayas al mundo y le prediques, si no estás alimentado espiritualmente, no lo vas a poder hacer. Por más que te digamos que hagas cosas para Dios, si no estás bien comido espiritualmente, no lo vas a hacer. Por más que te expliquemos doctrinas y te enseñemos la palabra, si tu espíritu está muerto, no lo vas a comprender. Hoy es día de que regresemos a las fuentes de las aguas y volvamos a comer. Así que, hermano, si es posible, pídete unas vacaciones en el ámbito espiritual. Detén tu afán, detén tu vida y di: me paro, me voy a detener. Yo no puedo seguir como estoy. Yo me estoy cayendo espiritualmente. Hoy he entendido que necesito vida, necesito pan, necesito agua. Me voy a detener. No voy a hacer otra cosa, necesito concentrarme en Dios. Si tiene un ministerio, párelo. Párelo. Ministerio, espérate ahí, un segundito. Si estás haciendo algo, detente. Pero es importante que te concentres por un tiempo considerable en tu restauración espiritual. Yo sé que en las iglesias, y tenemos la orden de Marcos 16:15, Mateo 28, de vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos. ¿Verdad que tenemos esa orden? Pero yo les sugiero, antes de hacer eso,
tómese un tiempo, primero coma y beba, coma y beba primero, venga a la presencia del Señor a comer y a beber agua viva y pan vivo, porque de lo contrario, si sales allá afuera sin comer y sin beber, te va a pasar lo que le pasaba al perro de mamá Belica en Santiago. Pasó una hambruna terrible en Santiago. Había una señora que tenía un perrito y estaba tan grande la hambruna que para que el perro no ladrara le amarraban un lazo en el hocico. Porque cuando el perro ladraba, se mareaba, había que ir a darle auxilio. Hay un hambre tan grande, hermano, y a veces los cristianos parece que estamos así. Cuando decimos un gloria a Dios, ¡pum! Dios, gloria a Dios, recójalo, dale fuera, alguien agárrelo, porque estamos en un nivel de espiritualidad tan bajo que es necesario que vengamos a la presencia del Señor, hermano, a volver a comer. Dile que está a tu lado, vamos a comer, vamos a beber, vamos a comer, vamos a beber agua viva, vamos a fortalecernos. ¿Por qué tenemos que comer? Porque el Señor necesita Sansones, hombres como Lía, hombres como David, hombres y mujeres de Dios, bien potentes, bien nutridos en la verdad, que sirvan de atalaya a un mundo que se pierde. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Primero vaya y coma y beba y luego sirva. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Padre, Señor, gracias. Tenemos tantas experiencias de hombres de Dios en la antigüedad que pasaron por momentos de resequedad, momentos de descuido, momentos de decaimiento, momentos de debilidad. Creo que ninguno de los hombres, incluido Abraham, que fue el padre de la fe, ninguno escapó de procesos humanos que nos agotan. Pero Señor, hoy hemos reconocido que el principal problema del creyente es la falta de disciplina y de compromiso, la falta de continuidad, la falta de decencia y orden en sus propias vidas personales. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a poner primero a Dios y mi alimentación de Dios, y mi beber de Dios, y mi disfrute de Dios. Señor, oro por mí, oro por mi familia, oro por esta iglesia, oro por cada hermano. Que a partir de ahora, Señor, no haya nada más importante que Dios. Que ni el ministerio sea más importante que tú, Señor. Ni lo que hacemos, ni lo que trabajamos, que nada, que si es posible detengamos nuestra vida y el mundo. Le digamos al mundo, detente, párate ahí, yo necesito pararme. Señor, que apartemos tiempo de calidad para venir al trono de la gracia. Te pido por cada líder de esta iglesia, por cada hermano que está ocupando una posición de enseñanza sobre otros, por cada hermano que está ocupando una posición de liderar o de guiar a otros, Señor. Unos hambrientos no podemos guiar a otros hambrientos, Señor. Es imposible. Es necesario que comamos primero y seamos saciados para que recobremos el equilibrio espiritual, para que recobremos la sensatez, para que recobremos el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, bajo esta gloria de Dios, podremos ir y animar y llevarle palabra de aliento a aquellos que no las tienen. Padre, no pido esto solamente para los líderes, pido esto para cada miembro de esta iglesia, que este sea un tiempo de detenernos y volver a comer y a beber agua viva. Tú prometiste y dijiste que aquellos que creyeran, de ellos brotaría una fuente de agua de vida eterna que saltaría para siempre, y creemos que esa vida está allí. Conforme a lo que dice Hebreo, te pedimos hoy, Señor, por tu palabra, parte de nuestro espíritu y nuestra alma, y permite que la vida de Dios que está en nosotros, Señor, inunde todo lo que hay en nosotros, que nos inundes de vida, y que seamos no hombres y mujeres religiosos, sino hombres y mujeres de la vida. Hombres y mujeres vitalizados, comiendo vida, bebiendo vida, disfrutando de la vida, y que vayamos a un mundo muerto, pero rodeados de vida, a ofrecerles a ellos esperanza de vida. No podemos ser hipócritas, Señor, y salir a hablarle a un mundo muerto de vida cuando yo mismo estoy moribundo. No, Señor. Hoy te pedimos, Señor, quiebranos, rompe, Padre Santo, quiebra y rompe todo lo que en mí resiste tu palabra, todo lo que en mí se opone a tu palabra, todo lo que en mí se está negando a dejarse quebrantar. Señor, hoy te pedimos de nuevo, quiebranos, rompe, parte, para que la vida de Dios contenida en el Espíritu, por tu palabra, que es Cristo, Señor, nos vitalice
y nos llenes de vida. No queremos ser ya más expectantes, queremos vida, queremos disfrutarla, queremos comerla. Cuando nos reunamos en estos lugares, queremos todo compartir de lo gratificante que es la vida, de lo grande que es la vida de Dios en nosotros, y podamos testificar de esa vida en abundancia en nuestras almas. Señor, no nos permitas ser secos, no nos dejes allí, Señor. Queremos agua viva, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos.